tipos de acoso, de violencia, son tan amplios que tal vez no podríamos determinar una prueba específica que sirva para todos los casos, pero pensaría que las que te he mencionado son las más idóneas para hacerlo, incluso porque fíjate que el lugar donde se puede producir el tema del acoso es muy variado. A veces la gente cree que el acoso es solamente lo que sucede en el lugar de trabajo, pero nuevamente, por ejemplo, el convenio 190 te habla de que también se debería incluir los trayectos de ida y de regreso. Hola con todos, soy Yajaira Andrade, de Ley para Todos, transmitido por UNTV. El día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Pablo Salinas, quien es abogado experto en derecho laboral, entre otras materias. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Yajaira, qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. El tema que hoy abordaremos es violencia en el trabajo. Pablo, ¿qué nos puedes contar sobre este tema de la violencia en el trabajo? A ver, mira, el tema de la violencia en el trabajo es tan amplio y tan antiguo como el trabajo mismo. Siempre que se da una actividad laboral, el tema de que exista un jefe y un trabajador ya te implica que puede haber una posición de poder, pero también a veces se dan situaciones entre trabajadores, situaciones en las cuales pueden haber diferentes tipos de violencia, hablamos de acoso, de hostigamiento, acoso sexual, ¿sí? Discriminación, hay diferentes formas de violencia y pues bueno, actualmente en nuestra legislación ecuatoriana no todas están bien recogidas y sobre todo no todas están bien protegidas. No están protegiendo adecuadamente a los trabajadores frente a ese tipo de violencia y acoso en el trabajo. Una persona que sufre violencia, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué tipos de acciones podría proponer? ¿Y de dónde también proviene la violencia? Tú nos dices que existe una relación de poder, entonces se entendería, de acuerdo a lo que nos estás exponiendo, es que la violencia posiblemente solo vendría del jefe o también puede esta violencia ampliarse a otros aspectos. Cuando te hablaba de la relación de poder es porque generalmente esa relación de poder propicia que hayan abusos. Digamos que la persona que es el jefe muchas veces puede quererse tomar más atribuciones de las que les corresponde, laboralmente hablando. Pero no solamente se limita a eso. De hecho, por ejemplo, el convenio 190 de la OIT todavía no está ratificado, por si acaso, por el Ecuador, ya amplía este concepto e incluye a otros actores, como pueden ser, por ejemplo, contratistas, clientes, pasantes e incluso hasta ex trabajadores, porque el mundo del trabajo no se limita a las personas que están activamente fungiendo como trabajadores y empleadores. Es algo que abarca muchas más personas, muchos más actores. Muy interesante este tema. Entendemos que recién el MDT sacó una resolución sobre el acoso laboral. ¿Nos podrías explicar en qué sentido se sacó esta resolución? Sabes, justamente hay dos normas, una ya es un poquito más antigua, es del año 2017, que es la normativa para erradicación de la discriminación en el ámbito laboral. Esa básicamente lo que trataba era sobre el tema de todo lo que es discriminación al momento de la contratación, durante la relación laboral o incluso para terminar una relación laboral, ¿sí? En cambio, hay uno que es bastante reciente, es el Acuerdo MDT 2020-244, y ese en cambio se ha centrado en lo que es los protocolos para prevención en casos de discriminación, acoso laboral y toda forma de violencia contra la mujer en espacios del trabajo. Entonces, esto se sacó precisamente con motivo del día que conmemora, ¿no es cierto?, la lucha contra este tipo de conductas que son definitivamente inaceptables.
Sin embargo, tiene varias falencias, al igual que la otra norma que mencioné, y también el Código de Trabajo al momento de referirse a lo que es el acoso. Bueno, esto, como yo te contaba, es un espacio que queremos generar cultura jurídica para el ciudadano. Entonces, partiendo de esto, el ciudadano lo que le va a interesar en estos casos es qué debe hacer un trabajador o qué debe hacer en otros casos un servidor público que sufre acoso, discriminación o este tipo de situaciones. ¿A dónde pueden acudir? Porque necesitamos también defender esos derechos. Ok, mira, tu pregunta es muy interesante. Se presume que dentro de las empresas deberían haber protocolos para que estos temas, en primer lugar, se puedan tratar internamente. Pero si es que no fueran adecuadamente solucionados, existe la posibilidad para quienes están en el ámbito público de presentar denuncias ante las correspondientes unidades de administración de talento humano, las llamadas UATS, y en cambio, en el sector privado, de acudir ante la Inspectoría del Trabajo. El tema es un poco la efectividad. Allí justamente voy a hacer una puntualización, y es que lo malo es que a las personas que sufren acoso, entre los requisitos para poder denunciar, les piden que presenten las pruebas del acoso o de la violencia de la que han sido víctimas. Y eso no siempre es posible porque precisamente estos hechos no se producen de forma pública o en una manera en la que tal vez la víctima pueda registrar. Entonces, estadísticamente, en el diario El Telégrafo, recuerdo hace algo más de un año, sacaron una estadística en la que decían que la gran mayoría de denuncias se presentaron aquí en Quito, que la gran mayoría de las personas que denuncian son mujeres, pero nunca se refieren a cuál es el número de denuncias que han tenido efectivamente una repercusión, un resultado favorable. Y es que la gran mayoría de ellas son desechadas. ¿Por qué? Porque si es que tú le cargas la prueba a la persona que está siendo acosada o que está siendo violentada, es básicamente ponerle una traba para que esa persona pueda ejercer su derecho. Fíjate, el convenio 190, cuando habla de este tema, dice específicamente que los gobiernos, que los países deberían incentivar que haya lo que jurídicamente nosotros llamamos como una inversión de la carga de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy un trabajador, si soy un servidor acosado, yo tengo solamente que dar un indicio, una base de que estoy siendo acosado, de que estoy siendo violentado, y de ahí es el empleador o la persona que acosa o que violenta la que debe probar que no lo ha hecho, que tiene la normativa, que cumple con los protocolos para evitar este tipo de cosas. Entonces, aquí tenemos a los pájaros disparando a las escopetas, y eso a ratos un poco dificulta que por más que existen los procedimientos, que existen las normas, en la realidad no se pueda hacer efectivo el cuidado, la defensa de los derechos de las personas contra estos actos de violencia o de acoso. Listo, Pablo, ha sido muy claro. Te voy a hacer una última pregunta antes de que finalicemos y es justamente en este sentido el que hemos hablado del tema de la carga de la prueba. Bueno, como está estructurada nuestra legislación, entendemos que la carga de la prueba va a estar en el hecho de que la persona que afirma va a tener que probar. Ahora bien, si una persona quiere denunciar el acoso, como nos dices, es un poco difícil de probar, pero sin embargo, ¿tú qué pruebas considerarías que podrían culminar en el éxito de una resolución a favor de la persona que está siendo acosada? Bueno, mira, esa también es una muy buena pregunta. Hace un tiempo yo tuve un caso en el que presenté casi 700 hojas de prueba y, bueno, pues al inspector le pareció que ninguna de ellas era válida. Digamos que son cosas que te puedo decir que, aunque una gerente de recursos humanos te declare que hubo una vulneración, a veces los inspectores tienen recelo. Pero, sin embargo, yo pienso que eso no debe limitar a que las personas busquen luchar por sus derechos, porque si no, realmente esto se convierte en letra muerta y eso también acentúa diferencias entre empleadores y trabajadores que afectan a todo el mundo. Yo pienso que como pruebas, tal vez las más idóneas en estos casos podrían ser testigos. Tal vez es posible que una persona no te acose por escrito, ¿no es cierto? No te mande un escrito, un memorando o algo así,
pero muy posiblemente sí puedas tener personas que atestiguen. A veces, por ejemplo, el acoso puede ser incluso económico. Podrías, a partir de temas de carácter económico como un rol de pagos, como la limitación de acceso, por ejemplo, a clientes o a comisiones, temas de carácter económico también te permitirían probarlo, ¿sí? Bueno, pruebas escritas podrían haberlas de los mensajes de WhatsApp, redes sociales, que son temas que efectivamente se dan. Mucha gente es acosada a través de redes sociales, de vías virtuales, y eso se podría probar de esa manera. Y bueno, pues yo pienso que tal vez incluso exámenes de carácter psicológico o físico también podrían abonar al hecho de que una persona está siendo vulnerada. Vuelvo y repito, los tipos de acoso, de violencia son tan amplios que tal vez no podríamos determinar una prueba específica que sirva para todos los casos, pero pensaría que las que te he mencionado son las más idóneas para hacerlo, incluso porque fíjate que el lugar donde se puede producir el tema del acoso es muy variado. A veces la gente cree que el acoso es solamente lo que sucede en el lugar de trabajo, pero nuevamente, por ejemplo, el convenio 190 te habla de que también se debería incluir los trayectos de ida y de regreso. Te habla de que también incluiría los lugares a donde a ti te toca ir por capacitación, los lugares donde comes, los lugares donde descansas, los lugares, por ejemplo, donde tú tienes que ir por un tema de una capacitación, por ejemplo, o por trabajo, necesitas viajar. Este tipo de situaciones tienen que ser tomadas en cuenta porque este tipo de restricciones que te acabo de mencionar, lo que provocan es que la gente al final del día se le diga que lo que está sucediendo con ellos no es acoso porque no es en el lugar de trabajo, sin darse cuenta que el mundo del trabajo es mucho más amplio que el lugar donde te han contratado y que es mucho más amplio que la relación simple entre empleador y trabajador. Muchísimas gracias, Pablo. Ha sido un gusto. Pablo Salinas, como les recalcaba, es experto en derecho laboral. Ahí dejamos sus números telefónicos para cualquier consulta. Gracias, Pablo, por la invitación, reitero. A ti muchas gracias, Yajaira, y un saludo a todas las personas que nos sigan en esta conversación que hemos tenido esta tarde. Y bueno, pues te deseo lo mejor, Yajaira, y estaremos viéndonos pronto. Muchísimas gracias. Recuerden, esto fue Ley para Todos, transmitido por ON TV.